Con más en primera página, ahora para revisar la actualidad internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Europa del Este porque Ucrania reivindicó este martes un ataque contra el puente de Crimea. Esa conexión une a la península anexionada por Rusia con el territorio de Moscú. La operación, preparada durante meses, afectó significativamente a uno de los pilares del puente inaugurado por Putin en 2018. Las fuerzas ucranianas detallaron haber utilizado 1.100 kilos de explosivos submarinos. También aseguraron que no hubo víctimas civiles, pero advirtieron que el paso por el puente ya no es seguro. Moscú respondió que el tráfico fue restablecido y acusó a Ucrania de terrorismo. El Comité de Investigación del Kremlin afirmó que otros dos ataques contra puentes ferroviarios dejaron 7 muertos y más de 100 heridos, incluidos niños. El ataque al puente llega tras la operación Telaraña. Ucrania infiltró sus drones dentro de Rusia para golpear varios aeródromos, donde fueron destruidos 41 bombarderos de largo alcance capaces de portar ojivas nucleares. Mientras tanto, Rusia afirmó este martes haber tomado otra localidad en la región fronteriza de Sumy en el marco de una nueva ofensiva iniciada este año que también se intensifica en la vecina región de Kharkov. Esta escalada ocurre en medio de los intentos de diálogo que buscan poner fin al conflicto. Vamos ahora al Medio Oriente porque la Cruz Roja informó este martes sobre la muerte de decenas de civiles cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur de Gaza. El ejército israelí declaró que abrió fuego contra sospechosos que avanzaban hacia sus tropas. Estos niños lloran la muerte de su madre el martes en Gaza. La mujer murió cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur del territorio palestino, donde, según el ejército israelí, los soldados abrieron fuego contra sospechosos que avanzaban hacia ellos. Fue a buscar comida para sus hijos. Han estado sin pan durante un mes. Ella se había quedado en la casa de su sobrina, en la zona de Atar, y salió para conseguirles comida. Eso es lo que pasó. Necesitamos comida. Si tuviéramos comida no habríamos necesitado a los estadounidenses ni a Israel. No nos han brindado seguridad ni por un solo minuto, ni un minuto. No fue la única víctima. La Defensa Civil de Gaza reportó el martes cerca de una treintena de muertos por disparos israelíes en esa zona y más de 90 heridos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó estos ataques de crímenes de guerra 2 días después de una tragedia similar en el mismo lugar, en la que murieron 31 personas y 176 resultaron heridas, según los servicios de emergencia de Gaza. El impedimento intencional del acceso a alimentos y otros suministros de ayuda esenciales para la vida de los civiles puede constituir un crimen de guerra. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó a través de su portavoz lo que calificó de inaceptable muerte de palestinos que procuraban alimentos en Gaza. El incidente ocurrió cerca de un centro de ayuda gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, que comenzó a operar hace poco más de una semana, con el respaldo de Estados Unidos e Israel. La ONU se niega a trabajar con la organización por dudas sobre sus procedimientos y neutralidad. La fundación designó el martes como su nuevo presidente al líder evangélico de derecha Johnny Moore, quien ha asesorado al presidente estadounidense Donald Trump en cuestiones de libertad religiosa. El ejército de Israel señaló que está investigando el incidente y aseguró que no son ellos, sino el grupo islamista Hamas, quien impide a los residentes de Gaza acceder a los centros de distribución de ayuda. Por su parte, la Casa Blanca dijo estar corroborando la veracidad de los informes sobre los disparos. Amigos, cambiamos de tema porque un potente sismo de 5,8 sacudió este martes la ciudad costera turca de Marmaris. El sismo, registrado a solo 10 kilómetros del litoral, provocó alarma entre los residentes. La agencia FAT confirmó que se sintió con fuerza en varias localidades de la región. Un adolescente de 14 años murió y cerca de 70 personas resultaron heridas tras lanzarse en pánico desde balcones y ventanas. La mayoría presentó fracturas y lesiones menores.
A pesar del fuerte temblor, las autoridades no informaron sobre el colapso de viviendas. Los equipos de emergencia continúan monitoreando la zona y brindando atención a los afectados. Y los surcoreanos asistieron este martes a las urnas para elegir a su nuevo presidente tras 6 meses de una crisis política desatada por el exmandatario Yoon Suk Yeol y su fallida ley marcial. Ahora los surcoreanos tienen un nuevo jefe de gobierno que asume las riendas de este país. De hecho, ya está en el cargo y ha advertido contra el proteccionismo. Pero vamos a ver los detalles de lo que fue esta jornada electoral y conozcamos a la nueva figura líder de ese país. El centroizquierdista Lee Jae-myung será el nuevo presidente de Corea del Sur. Según sondeos a boca de urna de 3 cadenas de televisión, Lee obtuvo más del 51% de los votos, superando por más de 10 puntos porcentuales al candidato conservador Kim Mung-so. La elección del martes tuvo lugar 6 meses después de que el anterior gobernante, Yoon Suk Yeol, hundiera al país en el caos político con su fallida declaración de ley marcial. Desde entonces, Yoon fue suspendido, acusado de insurrección, arrestado después de semanas de resistencia y finalmente destituido por el Tribunal Constitucional. En ese contexto, Lee, un ex abogado de 61 años y líder del Partido Demócrata, deberá asumir el cargo casi de inmediato, apenas la Comisión Nacional Electoral termine con el conteo oficial de votos y valide el resultado. El nuevo presidente tiene varios desafíos por delante, en especial el desorden provocado por los aranceles estadounidenses en el comercio internacional, que han golpeado a la economía exportadora de Corea del Sur, justo en medio de su inestabilidad política. Durante su campaña, Lee se comprometió, entre otras cosas, a impulsar la industria de inteligencia artificial de Corea del Sur, con el objetivo de convertir al país en uno de los 3 líderes globales en ese campo. También ha pedido que los implicados en el intento de ley marcial rindan cuentas, prometiendo llevarlos ante la justicia. Y revisamos los últimos datos de otra elección, no en Asia, sino en Norteamérica, porque México va a tener una Suprema Corte de Justicia afín al oficialismo, según los resultados preliminares de la elección judicial del domingo. El nuevo tribunal sustituirá a los actuales ministros que en su momento frenaron reformas clave del expresidente López Obrador. El partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum ya controla el Congreso y la mayoría de los estados. El nuevo máximo tribunal estará compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, propuestos por el Ejecutivo y el Legislativo. Entre ellos figuran 3 magistradas cercanas al oficialismo que ya han respaldado reformas impulsadas por AMLO y Sheinbaum. Esta elección fue posible gracias a una reforma inédita que convirtió a México en el único país donde todos los jueces pueden ser electos por voto popular. El gobierno la promovió como respuesta a la impunidad, pero la oposición advierte que podría consolidar un modelo autoritario. El INE seguirá informando los resultados hasta el próximo 10 de junio. Y vamos a Colombia. Allí el presidente Gustavo Petro criticó este martes a la Fiscalía de Guatemala, responsable de una investigación por la que se emitió una orden de captura contra su exministro de Defensa y la fiscal general colombiana por presunta corrupción. El lunes, un tribunal guatemalteco ordenó la detención del exministro colombiano Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, ambos exmiembros de la Comisión Antimafias de la ONU en Guatemala. Son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. En la red X, Petro comparó a la Fiscalía guatemalteca con otras de la región, que según él obedecen al crimen y no a las ciudadanías. La Cancillería colombiana expresó el lunes que los mandatos de captura contra los funcionarios representan una grave desviación de los estándares de derecho internacional. En este sentido, la determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. Velázquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, rechazó la acusación el lunes.
El exministro de Defensa de Colombia fue jefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de 2013 a 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio de esa entidad entre 2014 y 2017. Ambos gozan de inmunidad por ser una entidad patrocinada por la ONU. Estas acusaciones se suman a otras causas judiciales contra exfuncionarios de CICIG y contra fiscales de Guatemala, que trataron de investigar actuaciones de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran corrupta y antidemocrática. Y vamos con otra información relevante en las últimas horas, porque la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes el ingreso de bases militares extranjeras al país, esto tras una reforma constitucional realizada. La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y ahora deberá ser ratificada en un referendo. Con 82 votos a favor, la Asamblea Nacional dio el visto bueno tras un segundo debate en Quito. La Corte Constitucional revisará el texto antes de que Noboa convoque la consulta popular en un plazo de 45 días, como lo establece la Constitución. La reforma deroga una prohibición vigente desde 2008, impulsada por el expresidente Rafael Correa, que incluso cerró la base de Manta, usada por Estados Unidos para operaciones antidrogas. El gobierno de Noboa asegura que la medida es clave para recuperar la seguridad frente al crimen organizado. Y con esta información, amigos, finalizamos las noticias internacionales aquí en Primera Página. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso inician las entrevistas del día aquí en su primer punto informativo.